Respecto de la enfermedad, nosotros debemos de considerar que como iglesia tenemos la responsabilidad también de aportar algo práctico para ayudar a mitigar el dolor que tanto nos aqueja. Recordemos que en la Biblia dice que la enfermedad es resultado del pecado. Desde que Adán y Eva iniciaron con su desobediencia, sin duda alguna entró en la humanidad también la dificultad con su salud física. El día que Adán cometió su falta, ese día empezó a estornudar y a tener problemas con su salud. Es una ilustración imaginaria que nos dice la relación que tiene directamente la enfermedad con el pecado. Las 5 acciones que podemos hacer para ayudar a mitigar el dolor de la enfermedad en nuestro país tan necesitado son las siguientes. En primer lugar, tendríamos que seguir orando intensamente por todos los enfermos en general. No se nos olvide interceder también por las familias de los enfermos, porque los familiares sufren igualmente que el enfermo, aunque sea emocionalmente, aunque haya alguna situación diferente económica, de todas maneras es sufrimiento. Debemos entonces interceder por ellos para que Dios les provea la economía para sus tratamientos necesarios, o por lo menos que pudieran encontrar una institución gubernamental o particular, alguna asociación, grupo social que les ayude para salir adelante en sus necesidades, y sobre todo que Dios use su enfermedad para su acercamiento a Dios. La segunda acción que debemos de hacer también como cristianos para mitigar el dolor en la enfermedad en nuestro país, de una manera práctica también puede ser visitar y orar por los enfermos y con los enfermos que nosotros conocemos. Las personas que Dios puso en contacto con nosotros por medio de familiares, amigos, vecinos, etcétera, gente que conocemos y que sabemos que padece una enfermedad. No dejemos de visitar a los enfermos porque es muy significativo para ellos. Les llevaremos una palabra de aliento directo, orar con ellos por nombre y asimismo también compartirles el mensaje si es que no lo conocen. Y no solo ellos, sino sus familiares tendrán la oportunidad del conocimiento de la palabra y ser sanados físicamente según la voluntad de Dios, o espiritualmente si ellos llegan a entender el mensaje de la palabra, tanto los enfermos como sus familiares, como dice la palabra del Señor en Santiago 5, 14 y 15, que los cristianos debemos visitar a los enfermos y orar por ellos para que Dios los pueda sanar y también sean perdonados sus pecados. Debemos de trabajar también como iglesia, como grupos pequeños y en lo personal visitando a todos los enfermos en instituciones oficiales o particulares. La visitación en grupo es muy importante, pedir permiso a las autoridades de cada institución y hacer una visitación continua, en una redada de visitación a los enfermos que así lo permitan, orando con ellos y compartiéndoles una palabra de aliento, de esperanza, conforme al poder de nuestro Dios para sanar sus vidas, y también una palabra de salvación al conocer el mensaje del Evangelio. Podemos juntamente con ello compartir tratados impresos con el mensaje escrito y con las referencias de nuestras iglesias para que podamos así tener contacto con ellos y continuar una labor de seguimiento con las personas que hicieren profesión de fe. Algunas iglesias como la nuestra ya tienen un equipo de visitación en hospitales, en instituciones, y esta campaña es una oportunidad muy buena, muy grande para que cada uno de nosotros, cada iglesia, cada grupo pequeño, se organizara como equipo de visitación en hospitales que tanta necesidad tienen de este apoyo de parte nuestra. El Señor nos va a bendecir cuando cosechemos fruto de adoración para Él, con almas nuevas que honren y glorifiquen su nombre. La cuarta acción es muy natural, muy lógica de los cristianos. Todos debemos compartir el mensaje de Jesucristo por doquiera.
porque no sabemos qué persona que nosotros estamos evangelizando podría tener la necesidad de enfrentar una enfermedad o alguno de sus familiares enfrentar esta situación. Cuando nosotros compartimos el mensaje de la palabra, nosotros estamos compartiendo sanidad espiritual que a veces conlleva, según la voluntad de Dios, la sanidad física, o por lo menos la capacidad de sobrellevarla y triunfar a pesar de las limitaciones físicas. La palabra del Señor nos ordena ir a predicar el Evangelio por doquiera, compartir la palabra con todos los que conocemos y aún los que no conocemos, y de esta manera nosotros estamos también ayudando a que la gente tenga fortaleza espiritual para enfrentar las crisis, las enfermedades que sin duda vinieron por causa del pecado, y que el Señor, perdonando ese pecado o todo el pecado de la humanidad, nosotros podemos triunfar también en lo físico. La quinta acción que podemos hacer como iglesia, como grupos pequeños, es realizar brigadas médicas. Nuestra iglesia también realiza continuamente brigadas médicas en comunidades apartadas, comunidades necesitadas por la pobreza, y también en poblaciones rurales, en colonias donde no hay el servicio tan a la mano. Las brigadas médicas son un equipo de médicos de la iglesia o de la comunidad cristiana que se unen y ponen voluntariamente sus esfuerzos, y se consigue medicamento y se puede ir a servir en las diferentes maneras que podamos en las diferentes comunidades. Deberíamos además de orar y visitar enfermos en lo particular, en lo personal, hacer brigadas médicas de servicio social en beneficio de la salud de nuestra gente que está tan necesitada. Aunque las autoridades de salud han ampliado su servicio social en la atención médica, aún hay mucha gente que tiene tanta necesidad, y nosotros podemos suplir esa necesidad llevando, aunque sea esporádicamente, este servicio de brigadas médicas, por supuesto con el único propósito de que Dios les alcance para Jesús a ellos y a sus familias. Durante esta campaña de intercesión por nuestro país, debemos demostrar el apoyo de nuestra iglesia en una de las principales necesidades de nuestro país, que es el aspecto de la salud, porque la enfermedad es uno de los principales lastres de esta nación. De esta manera no solamente nos hemos de dedicar a orar intensamente, lo cual es muy bueno, ni solamente tampoco predicar la palabra del Señor. Esas dos cosas son muy importantes que podemos realizar. Sin embargo, es necesario hacer algo más práctico, más concreto, más directamente atendiendo las necesidades que la gente a nuestro alrededor tiene. De esta manera romperemos las cadenas de la enfermedad que está azotando nuestro país. Como haciendo estas 5 cosas que se nos han recomendado, y de esta manera estaremos también motivando a la gente a alcanzar el paso de la salvación, tomando su acto de fe por medio de Jesucristo. Muchas gracias.